Yo no escucho nada, hermano. Ronnie, ¿estás hablando? Tienes el micrófono apagado. Hola, gracias. Gracias, Majita. Cosas que pasan hasta en las mejores familias. Les contaba que tenemos dos compañeritas que no nos van a poder acompañar, que me escribieron que tienen algo impostergable. Así que vamos a iniciar orando. Como siempre, los que puedan prendan sus cámaras. Nuestro amigo Osvaldo está con un asunto médico, entonces él no va a poder prender su cámara, pide disculpas. Así que les invito a que prendan sus cámaras los que puedan, los que ya se hayan tomado su cafecito y estén listos para empezar, y que me acompañen en este tiempo de oración, por favor. Oremos. Amado Dios, te queremos dar gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, y porque tu misericordia se está siempre manifestando en nuestra vida, mi Señor. Te agradezco porque tú nos das estas herramientas tecnológicas para poder conectarnos y para poder estudiar, mi Señor, de tu palabra, de tu propósito. Te pedimos, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo llene este tiempo y llene cada hogar, cada lugar donde están nuestros amigos y amigas conectándose, Señor. Que tu presencia nos abrace, nos alcance y que sobre todo, Padre Celestial, podamos aprender algo nuevo, Señor. Queremos que nos desafíes, que nos ayudes a mirar nuevas perspectivas, Señor. No queremos redundar en lo mismo, Padre. Ayúdanos, mi buen Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, cada vida, cada mente, corazón en tus manos, mi Señor, para que nos ministres y nos guíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a dejar de compartir esto. ¿Y qué dicen por aquí nuestros amigos? Hola, Cris, bienvenida, buenos días. Listo. Bueno, la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante y yo espero realmente que ustedes hayan tenido la oportunidad de analizarlo en sus casas, de pensarlo. Habíamos hablado sobre dónde encontramos nuestro sustento bíblico, ¿no? Para justificar, por así decirlo, las cosas que hacemos. Y eso es muy importante porque es la base de todo lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Es nuestra razón de ser. Desde donde nosotros tomamos el argumento bíblico para hacer lo que deberíamos hacer. Y la pregunta básica era, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? O sea, cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, por cierto, sí, Osvaldo también sí me había comentado quién es la ganadora, pero estamos gestionando la entrega, así que del premio que él ofreció, así que ya apenas tengamos la posibilidad de entregarlo antes de que se termine el taller, lo vamos a hacer. Les cuento que hemos pasado más de la mitad y eso es una victoria realmente. Entonces, lo que vamos a conversar hoy es la visión desde la Biblia, la acción desde la iglesia y el planteamiento de soluciones a los desafíos que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, habíamos hablado de dónde encontrábamos nuestra justificación bíblica, nuestra razón de ser, ¿no es cierto? Y se hablaron de muchas cosas importantes, la Gran Comisión, Mateo 28, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas que ustedes mismos mencionaron. Pero quiero comentarles una perspectiva que yo también recién la aprendí, porque cuando a mí me preguntaban, ¿qué es lo que la iglesia debería estar haciendo? Hola Cris, hola Gaby, qué bueno verlas. Eh, ¿Qué es lo que la iglesia debería estar haciendo? Entonces yo siempre también recurría por lo general al primero y segundo grandes mandamientos o a la gran comisión. Siempre yo recurría a esos argumentos, ¿no es cierto? Pero justamente recién me enseñaron una perspectiva que me encantó, que se llama la perspectiva del Dios misionero. Es decir, por lo general, cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos mandó a hacer para con las personas que no conocen de Cristo, es ir y hacer discípulos, la gran comisión, en algunos púlpitos se trata de bromear sobre eso y se le dice la gran omisión y cosas por el estilo, ¿no? Pero la idea es que
por lo general vamos al Nuevo Testamento para buscar el argumento bíblico. La justificación bíblica siempre, casi siempre la buscamos en el Nuevo Testamento. Pero a mí me parecía siempre que entonces yo decía, bueno, probablemente en el Antiguo Testamento Dios no tenía esa intención de evangelizar a la gente. Tal vez no había esa carga para el pueblo judío o para el pueblo, la nación israelita, no existía esa carga. Entonces, esa carga viene a partir del Nuevo Testamento. Eso fue lo que siempre yo pensé. Hasta que, pues bueno, gracias a Dios me enseñaron. Yo quiero que hagamos un ejercicio mental rapidísimo. Mire, siempre las palabras que justifican la misión de Dios o la misión de la Gran Comisión están en la boca de Jesús, ¿no es cierto? Jesús dice, id y haced discípulos, Mateo 28. Desde el 16 más o menos empieza la conversación, ¿no? Pero vamos a ponerle esas palabras en la boca de otra persona. No vamos a pensar que no fue Jesús el que dijo eso, id y hacer discípulos, vayan y hagan discípulos. Sino que, no sé, lo dice cualquier otra persona que ustedes quieran. El cantante favorito que ustedes quieran, el deportista favorito, su actriz, su actor favorito, ya. En la boca de cualquiera pónganle esa frase, vayan y hagan discípulos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el básquet. Entonces yo lo pongo en la boca de Michael Jordan, por así decirlo. Entonces, para mí, yo quiero hacer este ejercicio para que ustedes pongan en la boca de otras personas esas palabras. Si Michael Jordan, por así decirlo, me dice a mí, ok, ve y haz discípulos y bautízalos y enséñales todo lo que yo hago y enséñales a jugar como yo juego y enséñales mis tácticas, enséñales mis ejercicios de entrenamiento, todo lo que yo hago, ve y compártelo al mundo. Yo probablemente sí lo haría, ¿no? O sea, realmente como para mí es una persona que vale la pena seguir, yo lo haría. No sé, Sandrita, dígame, Sandrita Cedeño, dígame la persona que usted más admira, aparte de Jesús. Cualquier otra persona, un actor, un cantante, el que a usted le guste, dígame. Yo admiro mucho a una sierva de Dios que se llama Yolanda Mendoza. Ya, digamos que busquémonos uno que no sea cristiano, Sandrita. Uno que no sea cristiano. Hasta eso Gaby piense otro también. Alguien que no sea cristiano. O Cris, ¿ibas a decir algo? Iba a decir Juan Luis Guerra, pero creo que sí es. Creo que sí es cristiano también eso. Jennifer Aniston. Ya, esa chica. Ajá. Ya, muy bien. Jordan Peterson también puede ser. ¿Ese es un científico? No, bueno, es más un sociólogo. Así. Ya. Entonces sí creo que lo ubico, sí. Ya. Sí. Ya. Entonces, a Chris, Jennifer Aniston les dice que vaya y haga discípulos. Entonces, probablemente la frase no tiene mucho interés, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar, si Michael Jordan me dice, ve y haz discípulos, bueno, o sea, sí podría ir a entrenar gente para que tenga más o menos la manera de jugar de Jordan, o la manera de actuar, o la manera de filosofar, y etcétera, etcétera. Pero el hacer discípulos, se puede hacer discípulos, y probablemente los entrenadores de fútbol, los entrenadores o los coaches, y etcétera, etcétera, podrían de alguna manera lograr hacer discípulos, pero los propósitos es lo importante. El tipo de discípulo y para qué se está formando es lo que nos diferenciaría, porque probablemente si yo voy a hacer discípulos enviado por, no sé, Michael Jordan, diferencia mucho de si me envía Jesús, porque el propósito del enviado de Jesús es un propósito eterno, ¿no? Es una instrucción diferente. Para ir y jugar básquetbol, por ejemplo, o sea, iba a tener unos años de juego, y se va a acabar, va a terminar aquí. Pero si es que yo estoy haciendo cumplir la labor de Dios, va a tener un propósito eterno. Pero lo que trato de decir con todo esto es que debemos diferenciar las instrucciones que Dios nos da, porque sí, de hecho, hay cosas más completas que Dios ha dicho. O sea, por ejemplo,
para nosotros hay ciertos mandamientos, como por ejemplo el diezmar, ¿no es cierto? Y para muchos de nosotros el diezmar es importante, ¿no? Lo hacemos y lo hacemos con mucho amor y con mucha, no sé, reverencia y siempre con continuidad, siempre en una fecha. Pero para Dios hay otras cosas un poquito más importantes que diezmar. No digo que debemos dejar de diezmar, sino que en nuestra perspectiva de lo que Dios ha mandado, por ejemplo, si es que yo paso por alto el amor al prójimo en este caso, pero digo, bueno, estoy diezmando, pero cuando hay necesidad en mi familia, cuando hay necesidad en mis amigos, cuando veo la pobreza en la calle, cuando veo, no sé, en las enfermedades, la gente que ha perdido familiares por COVID, y yo soy totalmente indolente porque digo, bueno, o sea, yo ya doy mi diezmo y ya que la iglesia, de alguna manera estaría tergiversando lo que Dios quiere, ¿no? Tal vez cambiando un mandamiento por el otro, como que justificándolo uno por el otro. Pero la Biblia sí nos da pautas de que hay cosas que son extremadamente importantes para nosotros. Por ejemplo, hay un versículo muy, muy hermoso, ya les voy a decir la cita, que dice que Dios de alguna manera ha dejado de querer sacrificios para querer misericordia. Es decir, había un momento histórico en el pueblo de Israel en el que ellos se hicieron tan religiosos, por así decirlo, que siempre daban sus sacrificios, pero por dentro el corazón de ellos era muy irresponsable en el sentido de la intención del corazón. Es decir, bueno, yo doy y con eso ya está. Y ahí justificado lo que debía cumplir, lo cumplí. Pero por dentro era como que chuta, les dolía dar, no querían hacerlo de corazón, no querían darlo, daban el mínimo, daban lo peorcito, no daban lo mejor, y etcétera. Entonces, Dios dice que y eran malos con su prójimo. Entonces Dios dice, bueno, o sea, yo ya no dejen de darme sacrificios, pero preocúpense por ser misericordiosos. Sean misericordiosos, no juzguen, no golpeen, no maten, no esto, no eso. Y dejen de darme los sacrificios. Si me dejan de dar los sacrificios, pero son misericordiosos, entonces para mí está bien. Es como que el resumen en general. Pero yo pensaba que siempre la labor de la misión, volviendo al tema, estaba en Mateo. Pero yo les quiero abrir la Biblia, ustedes que tengan la Biblia, yo les voy a leer, pero quiero que vayan por favor a Génesis 12, el verso del 1 al 3. Y es interesante ver cómo Dios siempre tuvo esta perspectiva de ir. No es algo que se le ocurrió a Jesús en el Nuevo Testamento precisamente, sino que la intención de Dios de que vayamos, de que hagamos, Dios siempre fue mostrando de poquito en poquito con ciertas migas de pan, se podría llamar, ¿no? Con ciertas pistas, cuál era su intención de alcanzar a las naciones y de que la iglesia esté haciendo algo por el resto de personas. Entonces nos va dando pistas, ¿no? Por ejemplo, dice Génesis 12 del 1 al 3, ¿quién tiene que pueda dar lectura? Amén, yo. Ya, Sandrita ganó. Luego lees, Gavita. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la casa que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Sandrita. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y de ahí justamente Dios ya nos da una pista de que el alcance, probablemente para Abraham no habrá sido tan fácil discernir lo que Dios trataba de decir en ese momento. O sea, probablemente para él no tuvo mucho sentido el decir todas las familias de la tierra serán benditas. Como todas. Tal vez acuérdense que para él fue el primer hombre que creyó, ¿no? Y de ahí en adelante nace lo que es la fe cristiana. Pero todas las familias de la tierra es la intención de Dios de que nadie se pierda, de que todos procedan al arrepentimiento, dice, ¿no? Quiero que abran, por favor, Isaías 43. Isaías 43, los versos del 4 al 7. Y la persona que tenga, por favor, puede dar lectura. Isaías 43,
del 4 al 7. ¿Alguien lo logró? Si no, yo los leo, no hay problema. Era Isaías 43, ¿qué? Perdón. 4 al 7. Ya lo tengo, por si acaso. Dale, gracias. Yo tengo en PDT, ¿ya? En la versión PDT. Dice, Ya. tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. No tengas miedo, yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te reuniré. Le daré esta orden al norte, suéltalos, y al sur, no te quedes con ellos. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de lugares remotos de la tierra. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. Gracias, Gavita. Este es el versículo que el sábado anterior nos había leído Osvaldo. Y es hermoso porque justamente la parte final dice que desde el 6, dice, en mi versión dice que desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol, que es una metáfora de todo lo que engloba la tierra, ¿no? Porque si es que yo lo veo aquí es las 6 de la mañana, pero al otro lado del mundo ya es la noche. Entonces, desde donde nace el sol hasta donde se pone, dice, voy a traerlos de vuelta, ¿no? ¿Para qué? Para que yo justamente pueda, de alguna manera, hacer o hacerles entender, por así decirlo, de que para gloria mía los he creado. Perdón, les estoy leyendo el 45. Lo que leyó Gavita es del 43. Dice, todos los llamados en mi nombre para gloria mía los he creado. El que les estaba diciendo ahorita es del 45, del 5 al 7, yo les voy a leer. Dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, lo que les decía, y hasta donde se pone, que no hay más que yo, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y creo adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es decir, los versículos se complementan en el Antiguo Testamento para darnos una perspectiva de que justamente Dios sí tenía la intención desde siempre de enviarnos a las naciones, de enviarnos a la gente, de enviarnos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestra sociedad, a nuestra ciudad. Es decir, todo el tiempo el Señor tenía la intención de alcanzar. Eso se fue desarrollando de a poco, pero la idea de Dios siempre fue que nosotros como sus hijos podamos ser luz en medio de las tinieblas del resto del mundo. De alguna manera para el pueblo judío le costó mucho entender esto y siempre fueron como que un poquito cerrados, ¿no? Como para ellos mismos, siempre la fe para ellos mismos. Y obviamente en el Nuevo Testamento, en Hechos, fue que el tiempo en el que se dispersó todo esto, ¿no? Para la gente que no era creyente, no era judía, los gentiles y todos los demás, todas las demás naciones. Pero lo que quiero recalcar con estos versículos en Génesis 12, en Isaías 43, Isaías 45, y hay muchísimos otros más, como por ejemplo todo el libro de Jonás, justamente es una misión. Jonás es enviado y es la intención de Dios de que vayamos. Entonces, cuando a veces nosotros buscamos la justificación, la razón de ser de nuestro accionar en la sociedad, no vayamos únicamente a Mateo 28, porque la Biblia tiene muchísimas herramientas. Por ejemplo, Jonás es un libro en el que uno ve la perspectiva de Dios de alcanzar allá a la gente que está muy, muy lejos y muy, muy perdida, ¿no? Y a pesar de que justamente para Jonás, eso era como un viaje que él no quería hacer, un viaje pesadísimo, un viaje que no lo anhelaba para nada. La intención de Dios es sí, hasta el último vas a tener que cumplir esta labor. Entonces, eso como para ampliarnos un poco la visión de que dónde yo puedo encontrar ejemplos, dónde yo puedo encontrar razones de ser.
para justificar mi ir a las naciones, mi ir a hacer algo por la gente, hacer algo por mi barrio, hacer algo por mi iglesia inclusive. Y tal vez el ir y hacer discípulos es el verso más popular y más famoso de todos, pero les recomiendo muchísimo leer Isaías desde el 45 en adelante, les recomiendo leer Jonás, les recomiendo ver la historia del mismo Abraham antes de que sea Abraham, para que miremos en perspectiva cómo Dios ha ido trabajando a través de la historia de la humanidad en lo que es el evangelismo que ahora nosotros les llamamos y en el accionar de la iglesia. Porque pensémoslo así, somos la iglesia en general, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba pensando y le preguntaba al Señor cómo nosotros podemos identificar las cosas que deberíamos de estar haciendo. O sea, ir y hacer discípulos o ir a Nínive o traer a la gente para que glorifique a Dios es como que la aspiración general, ¿no? Pero específicamente en mi realidad social, en mi realidad de la iglesia, en mi realidad de mi universidad, de mi trabajo, es más difícil, es un poquito más difícil desmenuzar qué es lo que yo debería estar haciendo en este momento para Dios. Entonces, hay una herramienta muy buena, me parece muy práctica, de 5 puntos en los que yo puedo, de alguna manera, identificar lo que yo estoy viviendo a mi alrededor y qué dice la Biblia al respecto. Hola, Steffi, qué bueno, no te había visto. Em, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos que la Biblia funcione para mi realidad? ¿Cómo lo hago yo? Entonces, les quiero compartir esto que me pareció súper chévere. Se llama el círculo hermenéutico, que es una herramienta que la estoy aprendiendo a desarrollar también ahorita. Tiene 5 puntos que son súper fáciles. El primero es analizar la realidad apoyándome en las ciencias sociales, por ejemplo, o en las ciencias, o apoyarme a analizar la realidad valiéndome de otras herramientas como la filosofía, como la economía, como la sociología, cualquier ciencia que ustedes puedan imaginarse nos puede servir para analizar nuestra realidad. Por ejemplo, punto 1, analizar nuestra realidad apoyándonos en las ciencias sociales. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros cuántos migrantes venezolanos específicamente han salido de su país? ¿Cómo sabemos? Pues tenemos que ir a una estadística, ¿no es cierto? A la estadística de ONGs, a la estadística de UNICEF, a la estadística de cada gobierno que ha recibido a los migrantes. Una estadística, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos valernos de economistas para saber cómo está la situación del país, cómo está la situación de las microempresas, cuántos microempresarios han salido, para analizar nuestro contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo sé yo cuántos niños están en desnutrición, por ejemplo? Bueno, voy a las estadísticas del gobierno, a las estadísticas de UNICEF. Hay muchas fuentes, ¿no? ¿Cómo yo sé qué le gusta a los jóvenes hoy en día? Por ejemplo, es algo que los líderes juveniles siempre se preguntan, ¿no? ¿Cómo sé qué le gusta a los jóvenes? Bueno, pues es una fuente muy certera el ir a ver sus redes sociales, el ver sus estados de WhatsApp. Uno puede tener un termómetro ahí de qué es lo que está pasando en el mundo de los jóvenes, viendo lo que suben en internet, qué hay en TikTok, el tipo de música que escuchan, ¿no es cierto? Es un análisis, el punto 1 es un análisis de mi realidad, ¿ya? Fuentes de información independientes. Por ejemplo, yo a veces escucho que dicen, muchos cristianos dicen, no hay que creer en las noticias. Bueno, o sea, hay otros periodistas que son independientes, que no son las grandes cadenas, por ejemplo, y que ven otra perspectiva de la noticia, entonces podríamos recurrir a ellos. Nosotros como cristianos estamos obligados a hacer lo que este círculo hermenéutico nos dice en el punto 1, analizar nuestra realidad, apoyándonos en las ciencias sociales, en las ciencias que yo tengo a mi alrededor. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber cuántos, el índice de divorcios que hay, por ejemplo, la tasa de divorcios que hay en parejas jóvenes?
¿Cómo yo sé si es que yo quiero mi carga, mi sentir es trabajar con los matrimonios jóvenes? Pues tengo que saber cuál es la realidad de los matrimonios jóvenes, ¿no es cierto? Si es que yo quiero saber cuál es la realidad de los niños en pobreza, de los niños en desnutrición, voy a las fuentes, a saber, a llenarme del conocimiento para entender mi entorno. Por ejemplo, ¿cuántos de alrededor nuestro, cuántos adolescentes están embarazados en nuestra iglesia, en la ciudad de Quito, yo no sé, en el Ecuador? Porque en función a la carga que yo estoy sintiendo, tengo que llenarme de las herramientas, conocer. Digamos que yo quiero ser un activista político. A mí me enoja mucho, no sé cómo se hace política en mi país, en mi ciudad, entonces voy a enterarme, ¿no?, de qué está sucediendo, dónde están las fuentes de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. En función a la carga que nosotros tengamos, el primer punto de este círculo hermenéutico es analizar mi realidad. ¿Cuántos pastores han fallecido por COVID? Son las preguntas que yo debo hacer. ¿A quién le hago esa pregunta? Bueno, la asociación tiene una estadística, ¿no? De pronto, si es que yo quiero saber cuántos jóvenes cristianos tienen esa intención de salir a las naciones afuera del Ecuador o de Quito o de la ciudad en la que ustedes estén. Bueno, entonces voy a la iglesia, voy a la fuente, me lleno de las herramientas para poder tener clara la necesidad. ¿Cuántas familias migrantes viven en mi barrio? Para ver si es que entonces hago una colecta, unas fundas, pero bueno, no sé, hago 5 y resulta que son 100. ¿Cuántos niños hay en la calle? El asunto de la salud mental, por ejemplo, hoy día no se ha podido conectar Diego, pero el asunto de la salud mental, en este tiempo de pandemia se ha disparado los casos en los que la gente está con intención suicida, con depresión, con angustia, con ansiedad. O sea, una encuesta que yo leí recién, increíble, inclusive entre gente del mundo cristiano. Entonces, si mi carga es la consejería, la pastoral, si mi carga es el acompañamiento, yo necesito saber a quién debo acompañar y cuáles son las necesidades de esa gente a la que yo quiero apoyar. Tengo que ir con las herramientas de entender cuál es el funcionamiento del mundo, ¿no? Entonces, paso número 1, analizar mi realidad profundamente con responsabilidad. O sea, a veces uno se queda con la versión del pastor, y lo digo con mucho respeto, pero a veces decimos, es que lo dice mi pastor. Y como lo dice mi pastor, fin. Por ejemplo, hay muchos pastores que le dicen a la gente, no se vacune. Yo no sé si ustedes serán antivacunas o pro vacunas, pero hay muchos pastores, y recién tuve un caso de que tuvimos que suspender un taller porque la persona que venía a dar el taller no estaba vacunada, y la política de nuestra iglesia es que todo el mundo esté vacunado, pero en la política de esa iglesia, el pastor les había dicho, no, ustedes no pueden vacunarse, no se vacunen, que les ponen un chip, eso es del diablo, es la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo enterarme de todo el contexto, ¿no? De todo el contexto, saber, entender bien qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, mis queridos y queridas, no todo se resuelve orando. O sea, esa es la cruda realidad. O sea, uno quisiera enterarse de que la persona que vive al lado ha fallecido su abuelito, su madre por COVID, y yo, bueno, voy a orar, oro, y termino, digo amén, y allá, y hasta bien. Y no es la verdad. Hay procesos de duelo que duran 2, 3, 4, 5 años. Entonces, a lo que voy con que no todo se resuelve orando, es que la oración es una parte de nuestra acción. Una parte vital e importantísima, pero no lo es todo, porque imagínense que el mundo, el mundo, sí, estuviera lleno solo de personas que oran, pero nadie va. Nadie ofrenda. Nadie se capacita. Y todo lo resolveríamos orando. De pronto sería otro mundo, ¿no? En este mundo realmente necesitamos que alguien vaya, que alguien haga, que alguien done. Y la oración es una clave importante, pero cuando mi oración no entiende la realidad por la cual yo estoy intercediendo, la oración también tiene, la Biblia lo dice, tiene muchos obstáculos, muchas trabas, muchos techos de bronce de los que no pasan no pasa la oración, como dice mi mamá, ¿no? Es porque hay obstáculos y a veces yo oro
pero realmente no estoy orando de la manera adecuada, no estoy entendiendo ni siquiera bien el problema, no le pido al Señor la guía para solucionar el problema. Por ejemplo, en un caso de los hijos de los migrantes que están en las calles mientras sus padres piden limosna y utilizan a los niños para pedir caridad. ¿Cómo oro yo específicamente en esa circunstancia? ¿Cómo yo oro por esos niños para entender la necesidad de esos niños? Pues una parte es analizar justamente esa realidad social, ¿no? Para que mi oración sea más efectiva, más específica, más delimitada a esa solución o a esa necesidad por la que yo estoy clamando. El punto número 2 del círculo hermenéutico es leer la Biblia en relación a lo que hice en el punto 1. Es decir, si yo en el punto 1 analicé tengo una carga tremenda, digo, Dios mío, no puede ser que haya tantos niños en la calle que yo les veo en mi barrio. Tantos y tantos niños que están ahí chupando sol, chupando frío, porque no tienen a dónde ir. Sus papás ahí trabajan de vendedores ambulantes y los niños pasan en la calle todo el día. Entonces, esa es mi carga, ese fue mi análisis, ¿no? Entonces, ya identifiqué que en mi barrio hay 25 niños de hijos de migrantes, por así decirlo, es un ejemplo metafórico, ¿no? 25 niños hijos de migrantes que están en la calle todo el día, toda la semana, de lunes a domingo, yo identifiqué que hay 25 niños que están entre 5 y 9 años. ¿Qué hago con eso, Señor? Entonces, ahí empiezo a leer la Biblia a raíz de esa realidad, de esa necesidad, de ese análisis. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y entonces ahí es cuando entramos en eso del escudriñar la palabra de Dios, en el escudriñar lo que dice la Biblia, en el meterme a esa profundidad de Dios para entender cómo Dios puede dar una solución para esa necesidad. Porque como hay un dicho, ¿no? Tenemos acá entre un círculo de amigos cristianos que cuando vamos a comer, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando vamos a comer decimos, sí, pero no orarás por la paz mundial y porque se acabe el hambre y por los niños y porque todos los niños del mundo sean felices. Porque imagínense, es una broma, pero es una oración muy ambigua, ¿no? O sea, que se acabe el hambre en el mundo. Amén. O sea, o sea, es chistoso, o sea, puede tener buena intención, ¿no? Pero sí, Señor, ya acordaste de los niños que están al otro lado del mundo. Amén. Probablemente puede ser una oración tan superficial, ¿no? O sea, pero si yo hago un análisis, mi oración sería, en este ejemplo que les pongo, Señor, hay 25 niños en mi barrio que están entre 5 y 9 años que pasan todo el día en el sol, llueva, truene, relampaguee, están ahí con sus papás, Señor, viendo cómo es la violencia en la calle, probablemente viendo robos, asaltos, van a ser víctimas, les pueden secuestrar, les pueden robar a sus padres, van a estar viendo violencia todo el tiempo, no es un ambiente para niños. Entonces ahí mi oración va a ir específicamente a intentar buscar la guía de Dios para eso. ¿Qué dice la Biblia? Dice el punto 2. ¿Qué dice la Biblia? Entonces voy a buscar. ¿Qué pasaba con los niños? Jesús era un migrante. Jesús era un viajero. ¿Cómo le cuidaban a Jesús? ¿Dónde debería estar un niño? ¿Dónde debería criarse un niño? Los niños de la Biblia. ¿Dónde estaba Samuel cuando era niño? ¿Dónde estaba Jesús cuando era niño? ¿Dónde estaba Pablo cuando era niño? ¿Dónde estaba David cuando era niño? ¿Cómo proteger? Entonces ahí yo me sumerjo en la Biblia para darle una respuesta al punto número 1, a mi análisis. ¿Qué hago con la gente Señor, o sea, ¿dónde está la solución en la Biblia? Y quisiera que alguien me responda si es que alguien lo sabe. ¿Dónde está? ¿Dónde yo puedo encontrar sostenimiento para alguien que está, o yo mismo puede ser, no, el caso, alguien que está sufriendo por ansiedad? Su salud mental se ha venido abajo en la pandemia y está sufriendo todo el tiempo, no puede dormir, no tiene descanso en las noches, siempre está con malestar estomacal porque pues estos nervios que tiene día y noche le han dañado su estómago, su flora intestinal está hecho pedazos, le está empezando a temblar la mano, le vibra, le late el ojo, son signos de estrés, no se le ha empezado a caer el cabello. ¿A dónde voy en la Biblia?
Pregunta abierta. Al primero que se le ocurra, ¿dónde podemos encontrar refugio en la Biblia para un caso así? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a esa gente? Al que está intentando, al que está al borde del suicidio. ¿Dónde encuentro en la Biblia una respuesta para esto? Hay algunas Biblias que tienen en la parte de atrás, ¿no han visto? Que dice, en caso de pérdida de un ser querido, en caso de bancarrota, en caso de divorcio, en caso de esto y en caso del otro. Me parece una herramienta muy buena. Yo sí recurría a eso cuando era joven en el colegio, cuando estaba eso, sí, vi ese y dije, guau, aquí, entonces, pero no me ayudó mucho, la verdad, pero porque no entendía lo que leía, ¿no? Pero el punto 2 es leer la Biblia en relación al análisis que puse en el punto 1. ¿Dónde yo encuentro consuelo para el que está sufriendo y no entiende por qué está sufriendo? ¿Por qué le pasó A, B, C, D cosas? ¿Dónde encuentro yo la respuesta para los jóvenes que viven enviciados por las redes sociales? ¿Dónde está? Tengo mis jóvenes que no se conectan al Zoom de la iglesia porque viven en el Facebook, dicen los pastores, ¿no? Los jóvenes no se conectan a las reuniones de la iglesia porque viven en sus redes sociales. Ok, ¿dónde está en la Biblia mi accionar para solucionar ese punto? ¿Cómo hablan de capitalismo y de socialismo y que el capitalismo es malo y el socialismo es lo peor? Yo soy más capitalista que socialista, pero dicen, no, que como el socialismo y el capitalismo, y etc. O sea, ok, ¿dónde está la guía en la Biblia para ese problema? ¿Dónde está en la Biblia la guía para solucionar o no solucionar, sino para atacar o proponer soluciones sobre el calentamiento global, la contaminación de los ríos? Ahorita está muy de moda aquí en Ecuador y en Quito, sobre todo porque la semana pasada estuvieron en el debate sobre el aborto y todo ese asunto. Ok, ¿dónde está en la Biblia la respuesta sobre qué debemos hacer con la vida de las personas? Entonces dicen, no matarás. Bueno, pero está un poco incompleto eso, ¿no? Es muy fácil decir, sí, uno de los mandamientos es no matarás y fin. Pero el argumento, porque estamos hablando de que esto es para que nosotros tengamos las herramientas para ir a la sociedad, ir a nuestro barrio, ir a nuestra familia, ir a nuestra iglesia. Entonces, deberíamos esforzarnos un poquito más, o sea, analizar la Biblia un poquito más profundamente, para no dar las respuestas de microondas, las respuestas superficiales, las respuestas ya que todo el mundo las repite. Y yo también las repito, pero probablemente ni la entiendo bien y probablemente ni siquiera es aplicable a esa realidad en la que yo estoy tratando de aportar, de dar mi granito de arena. Sobre los niños. Bueno, entonces los niños, el ejemplo que les digo, los niños, los 25 niños en mi barrio, entonces, bueno, veo que no desayunan. Ok, entonces la Biblia sí me dice que yo alimente al migrante, que yo alimente a los huérfanos, que alimente a las viudas, que la religión pura sin mácula es de esto, es justamente dar, exactamente, muy bien dicho. Requieren reflexiones más complejas. Esa es la frase que nos llevamos hoy. Justamente. No puedo ser el superficial. Bueno, sí, ya, denles de comer, dice, como la respuesta de los discípulos, ¿no? Denles de comer. Y el Ronnie le dice al Francisco, denles de comer. Y el Francisco le dice al Juan, Juan, dales de comer. Y Juan le dice al pastor, pastor, denles de comer. El pastor le dice a la contadora, denles de comer. El de la contadora le dice, no hay plata para darles de comer. Entonces nadie les va a dar de comer. Entonces, sí me explico. La idea es, bueno, identifiqué una realidad específica. Entonces ahora voy a la Biblia a encontrar la motivación, la justificación, lo que Dios manda sobre eso. Entonces específicamente voy a la Biblia a buscar sobre salud mental. Entonces, como yo no sé sobre salud mental, entonces voy al psicólogo de mi congregación. Oye, Panchito, ¿sabes qué? Veo que los jóvenes están tan estresados, tan abombados con esto. O saben que los niños ya no soportan el Zoom. Los niños ya no soportan la educación virtual. ¿Qué hacemos? Entonces, el psicólogo, la trabajadora social, la pedagoga, nos ha de decir, sí, sabes que hay una técnica que nos... Entonces la juntamos con la palabra de Dios, la enlazamos, vemos los puntos en común
y empezamos a trabajar en la propuesta. Punto número 1, analizar la realidad con responsabilidad. Punto número 2, leer la Biblia en función a esa realidad, a esa realidad, a eso. Punto 3, ¿qué debemos hacer? ¿Ya? No el cómo lo vamos a hacer, sino qué debemos hacer. Entonces, en función a eso, yo digo, bueno, hay que alimentarlos, hay que hacer terapia de grupo, hay que contratar un pastor que sea psicólogo, hay que contratar un centro de rehabilitación que sea cristiano, hay que asignar un presupuesto, hay que capacitar a los maestros para que los maestros de escuela dominical tengan el conocimiento, para que los niños que están de lunes a viernes en un Zoom que ya les tiene locos, entonces que el domingo en la escuela dominical se pueda tener tiempos de reflexión en esa área, de sanidad emocional, de tal vez un tiempo de relajación. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta que se va respondiendo en función a nuestro análisis, ¿no? El punto 4. El punto 1 era analizar mi entorno. El punto 4 es cómo haber hecho ese proceso del 1, 2 y 3 me ha influenciado a mí personalmente. Cómo este proceso me ha transformado a mí. Yo analizo mi victoria o mi fracaso. Analizo cómo yo personalmente me sentí. Bueno, sí, o sea, creo que esto me sobrepasa. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, emprenden algo para Dios y dicen, esto me sobrepasa. Necesito más manos. Necesito gente con más experiencia. Necesito unirme a un grupo de hermanos que ya tienen experiencia. A veces los pastores, con mucho amor lo digo, pero yo ya llevo en el evangelio algunos años y lo viví en carne propia. Algunos pastores asignan al liderazgo juvenil a jóvenes que tienen buena intención, pero nada más, solo buena intención. Yo era el de la buena intención. Yo no tenía idea de cómo hacer nada, no podía ni orar. Yo me había convertido a Cristo 6 meses antes y ya, líder de jóvenes. Entonces, yo así, o sea, imagínense que me botaron a mí ahí al liderazgo así desnudo. Literalmente me sentía desnudo y sin herramientas. Pero la guía de Dios de analizar mi entorno, el punto 1, analizar mi debilidad, analizar mi necesidad, y eso me llevó a, bueno, vamos a orar por esto. ¿Dónde está la Biblia? A formar un equipo. Y el equipo fue el que sostuvo el ministerio. Entonces, el punto 4 es cómo me ha transformado este proceso, luego de haber hecho mi análisis y haber servido. Entonces, yo me miro a mí mismo y digo, bueno, éxitos. Teníamos 4 objetivos y pues logramos 1. Entonces, exitoso no estuvo tan exitoso. No hay que ser tan positivos ni tampoco negativos, ser concretos y específicos, ¿no? Bueno, ¿sirvió? Bueno, de los 25 niños pudimos atender 3. Muy bien. Los fondos, insuficientes. Las personas, nos faltaron manos. Habíamos pensado darles del desayuno de lunes a viernes, pero avanzamos solo a darles de lunes y martes. El plan era para un mes, pero bueno, lo logramos hacer una semana. Todo ese análisis muy concienzudo, ¿cómo me sentí yo? Esto no es lo mío. No es lo mío, o sea, realmente yo no soy de ir a las naciones. Esas son las conclusiones a las que debemos llegar. No soy, yo no soy. Después de haber servido, les cuento una anécdota rapidísimo. Un tiempo el Ministerio de Alabanza se quedó sin levitas, ¿no? Se quedó sin ni uno. Y entonces el pastor me puso de líder de alabanza a mí. Como podrán escuchar en mis exposiciones, no se escucha que yo tenga bonita voz. O no sé, pero la cosa es que me parece que yo no tengo bonita voz. Pero yo cantaba con otros 2 amigos. Cantábamos los domingos en la iglesia porque no había más. No había más. Entonces pusimos pistas y cantábamos y ahí se fue. Es que ha de haber sido lo que Dios quiso que sea. Lo bueno es que no hay videos de eso. Sí hay testigos, pero no videos. Así que eso fue lo que hicimos, ¿no? Pero a lo que voy es que
después de esa experiencia, en mi autoanálisis, en mi punto 4, yo dije, bueno, no. A mí me encanta cantar, me encanta saltar, me encanta alabar, me encanta animar a la gente. Yo soy así bien explosivo, bien pentecostal, parece que soy en las alabanzas y así, pero no soy cantante, tristemente. Y si ustedes le hubieran escuchado a mi papá, él tenía una voz hermosa, mi papá, locutor de radio todo el tiempo, tiene una voz hermosa. Y yo, no sé a quién saqué la voz, pero la voz de cantante no tengo. Esa fue mi conclusión. No soy cantante. Asimismo, bueno, entonces el punto 4 me dirá, sí, lo hicimos bien, lo hicimos mal, tal vez esto se lo debería dejar a otra persona o apoyar yo en este sentido. Yo saco mi análisis. Y el punto 5 del círculo hermenéutico es, empiezo de nuevo. Lo vuelvo a hacer. Pero con todas estas conclusiones y recomendaciones que yo me hago a mí mismo o me hace mi equipo, nos hacemos en equipo, continúo en esta conversación con mi entorno, porque si nos fue bien, digamos que nos fue bien, gloria a Dios, nos fue bien y pudimos abrir un comedor comunitario para estos niños, para que vayan a desayunar de lunes a viernes, van a desayunar de 7 a 8:30 todos los días, desayunan los 25 niños, nos fue hermoso, tenemos las mesas, las sillas, compramos la gente que cocina, está precioso esto y tenemos el dinero para hacerlo por un año. Gloria a Dios, nos fue bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia tradicional y común? Bueno, nos fue bien, ahí que avance. No, pero ya a los 3 meses yo ya tengo que dejar eso caminando y entonces volver a analizar. Empiezo de nuevo mi círculo hermenéutico, vuelvo a analizar esa realidad. Si quiero, puedo seguir con mis mismos 25 niños. Ok, los 25 niños, de los 25 niños, solo 5 están estudiando. Los otros 20 no tienen celular, ni computadora, mucho menos, no tienen conexión a internet, no pueden estudiar los 20 niños. ¿Qué hago? Entonces, vuelvo a leer la Biblia para ahora solucionar esta realidad. Entonces, ahora el asunto es 20 niños que no tienen medios tecnológicos para estudiar, no tienen recursos económicos, no tienen un lugar para estudiar. ¿Cómo lo soluciono, Señor? Entonces ahora entro al clamor, al orar. Señor, y esto y lo otro, y dinero, unas laptops, unas tablets, no sé, un Infocus, abrir el Wi-Fi para que la gente venga y se conecte, abrir las aulas de lunes a viernes de la iglesia que pasan cerradas, que la iglesia no hace nada de lunes a viernes, abramos esas aulas para que puedan venir los niños a estudiar en la iglesia. Y abrámosles el Wi-Fi para que ahí se conecten. Y prestémosles la compu de la iglesia y otros 2 hermanitos que presten sus celulares o compus para que vengan a estudiar en la iglesia. Vuelvo a hacer el análisis. Luego lo vuelvo a poner en práctica. Luego me vuelvo a analizar y vuelvo a analizar. Entonces ahí es un círculo, justamente por eso se llama el círculo hermenéutico. Es un círculo que nos sirve a nosotros para analizar nuestra realidad, ver qué dice la Biblia al respecto, poner en práctica y luego autoanalizar. Si una de las cosas que nos pasa como iglesia, amigos y amigas, es justamente que en algunos momentos de la historia de la iglesia vivimos como que en el pasado, ¿no? Es que así se hacía. Y así era bueno, y usted no sabe, hermanito Ronnie, cómo nos iba tan bien cuando teníamos este pastor que hacía estas cosas. ¿Saben por qué funciona? ¿O funcionó eso? Porque se hizo justamente esto, un análisis de una realidad que dice Dios, vamos a ponerlo en práctica, y luego nos analizamos. Pero ya no podemos como iglesia seguir viviendo en ese pasado de así nos fue bien en los 90s, en el 2000, en el 2005, como hacían. No, ese círculo hermenéutico funcionó para ese tiempo. Ahora debemos hacerlo nuevamente, para nuestro tiempo. Hacerlo hoy, con las circunstancias que nos están rodeando ahora. Nuestros niños, nuestros jóvenes, los matrimonios jóvenes, las circunstancias de migración, la violencia, la pérdida, el duelo, la salud mental. Hay 1,000,000 de sus circunstancias y nosotros, por lo general, en la iglesia, estamos hablando de sanarnos a nosotros mismos. O sea, el discurso de la iglesia, por lo general, es enfocarse en los asistentes. O sea, en que los asistentes de la iglesia estén bien.
pero ya hay un punto en el que ya estás bien. Y entonces ahora, después de que yo estoy bien, ya no puedo seguir pensando en mí mismo para yo seguir estando bien. Es tiempo de transmitir ese bienestar a otras personas, a otras realidades. Empezar, ya el Señor solucionó mi realidad o me ayudó a entender mi realidad en unos casos, porque en algunos casos Dios no soluciona, sino que me ayuda a entender mi realidad. Entonces ya entendí mi realidad, ahora le voy a ayudar a entender esa circunstancia a otra persona. Ya encontré trabajo. Entonces yo entiendo lo que es estar sin trabajo. Ahora voy a transmitir esta provisión de Dios o este entendimiento de Dios o esta promesa de Dios la voy a transmitir a tal o cual persona que entiendo que está en esa misma circunstancia, en esa misma necesidad, en ese mismo... Por lo general, nos centramos en nosotros mismos. Y acuérdense en que iglesia, la palabra literalmente significa enviados fuera. Entonces hay un punto en el que sí recibimos, pero también hay un punto en el que damos. Hay un punto en el que tenemos que enviar, que salir, que dar, que proponer. Eso es lo que, para eso nos ayuda el círculo hermenéutico, justamente. Para más o menos entender de una manera más real, no tan superficial, inclusive no tan supersticiosa de lo que está pasando. Porque a veces uno dice, o yo he escuchado tristemente el decir que sí, es que la gente está perdida allá afuera porque no tienen a Dios y porque son pecadores, por eso les pasa esto. Entonces, la culpa es de ellos mismos. ¿Será que la culpa es de ellos mismos? Si es que esa fuera la razón. ¿Sabes? La culpa es de ellos mismos, pero Pablo ya lo dijo. O sea, ¿cómo van a escuchar si no hay alguien que les diga? ¿Cómo van a escuchar de Dios si no hay nadie que les hable de Dios? ¿Cómo? Es fácil, trasladémoslo. ¿Cómo alguien va a comer si no tiene pan? No, pero es que es culpa de ellos mismos. Seguro que es culpa de ellos mismos. Y si es culpa de ellos mismos, bueno, a fin de cuentas, la responsabilidad de la iglesia sigue siendo la responsabilidad de la iglesia. Hay algo que debemos hacer. Nosotros debemos pedir guía a Dios. Y esto lo voy a decir realmente con mucho respeto, porque yo sé que no somos miembros de la misma iglesia, ni de la misma denominación, pero este es un tiempo en el que el Señor quiere corrernos las marcas. O sea, hasta aquí siempre estuvimos. Siempre le dábamos al 18/20, o siempre nos sacábamos 17/20, o 12/20, si es que no eran tan buenos estudiantes como yo, siempre al 14/20. Pero ahora el Señor nos quiere que saquemos 20/20, 30/20, que superemos nuestras marcas hasta donde llegamos. Bueno, yo me sentía excelente una vez porque decía, Dios mío, tuve 20 jóvenes. Luego voy a una iglesia donde tenían 60 jóvenes. Dios mío, pero ¿cómo es esto? Yo una vez decía, le contaba a Steffi que está aquí, le decía, Steffi, sí, sabes que el Señor me dio no sé cuántos cientos de dólares para hacer una campaña que yo quería hacer, de salir y poner una carpita, compré parlantes, micrófonos, yo así hermosamente contento, hola mi amor, contento y feliz de haberlo hecho. Y la Steffi me dice, claro, sí, amigo, yo conozco a ese Dios, porque ese es nuestro diario vivir. Ella me dice, ese es nuestro diario vivir. Les presento a mi cachorro. A ver. Y dice, Steffi me dice, ese es mi diario vivir. Algo que yo había conocido a Dios una vez. Para Steffi era algo que siempre pasaba. Entonces, Steffi me corre la marca, ¿no? Dice, wow. Yo digo, entonces, claro, esto es una señal de que Dios es bueno, de que Dios provee, pero yo he estado acá y ha habido un acá, ¿no? Y cuando le conozco a Osvaldo, también que ya prendió su cámara, hola Osvaldo, amigo querido. Osvaldo está acá arriba, Osvaldo tiene una perspectiva tremenda. Digo, wow, Señor. Dios nos va corriendo, nos va empujando hacia adelante. Entonces, a veces yo digo, le pedimos a Dios guía, ¿no es cierto?, sobre algo que debemos hacer. Y resulta que Dios nos dice lo mismo. O sea, y esto es lo que quiero decirles con mucho amor. Realmente, ¿será que Dios no tiene otra estrategia? ¿Será que Dios
siempre nos responde de la misma, haz lo mismo. Yo decía, Señor, no puede ser que Dios, que me digas, haz lo mismo. O sea, yo oraba por el ministerio juvenil, por las actividades de los jóvenes, y la misma respuesta era, lo que todo el mundo me decía, lo que todo el mundo decía que debía hacer, era reunión de jóvenes, lo que les mandé en el chat hace unas 3 semanas. Reunión de jóvenes, es bienvenida y oración, alabanza, prédica, dinámicas y refrigerio. Y ese era el modelo. Y yo oraba y ese era el modelo. Preguntaba al pastor, ese era el modelo. Preguntaba a otros líderes de jóvenes, ese es el modelo. Todos me decían, ese es el modelo. Yo decía, no puede ser, Señor, que les hayas dado a 20 personas diferentes, que somos totalmente diferentes, somos en iglesias, les das la misma estrategia. No, Señor, a mí me tienes que dar otra cosa. No puede ser que redundemos en este método que no funciona. No funciona, porque si yo sigo haciendo esto, voy a seguir teniendo a mis 3 jóvenes que eran los mismos 3 que eran líderes, que tenían que ir porque les tocaba ir. Entonces, no puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasaba lo mismo y todo el mundo me daba la respuesta igual? Porque decía, nadie analizó la realidad. No vienen porque están trabajando unos. Entonces debo mirar otro horario. No vienen porque otros no tienen dinero para el pasaje. Entonces necesito un fondo, como una caja chica, tener unos $3 ahí para que pagarles el pasaje, que vengan y ya. No, es que no vienen porque en sus hogares están destruidos. Entonces no es que no quieran venir, no pueden venir, porque de pronto sus papás les prohibieron venir. Entonces analizo mi punto 1, ¿no? Analizo mi realidad. Entonces ahí digo, bueno, ¿y qué hago con estos jóvenes que necesitan que no pueden venir porque primero sus papás no son cristianos? Entonces esa es otra realidad. Ya mi formato de bienvenida y oración, prédica, alabanza, dinámicas y refrigerio no va a servir. Tengo que cambiar. Entonces, así mismo, en nuestra realidad social, yo quiero que ahora ustedes intervengan, amigas y amigos. Quiero que intervengan, porque esta es la frase final de mi intervención de hoy. Dios, hay 2 opciones. Cuando uno vuelve a hacer lo mismo y lo mismo, no sé si es que Einstein lo dijo, a veces le asignan palabras a la gente que nunca, o frases a la gente que nunca ha dicho, pero si vuelves a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, no puedes esperar resultados diferentes, vas a esperar el mismo resultado, tienes que cambiar una variable. Salud. Tienes que cambiar una variable. No puede ser la misma variable, las mismas variables y esperar resultados diferentes. Estamos locos. Dice otra frase de eso, dice, estás loco si esperas eso. Entonces, mi conclusión es, o Dios no está hablando, o yo no estoy escuchando. Si Dios no está hablando, entonces obviamente voy a estar haciendo lo mismo, porque Dios no ha hablado. Pero si Dios está hablando, entonces yo no estoy escuchándole bien. Yo no estoy escuchando lo que él está diciendo. Hay muchos obstáculos en lo que yo estoy escuchando. Mi antena no está sintonizada, decía algún predicador. Mi antena no está sintonizada. Hay mucha interferencia. Hay muchos techos de bronce, hay muchas cosas que yo... No, mis oídos están tapados, hay pecado, hay maldición. Bueno, hay un montón de factores, o sea, ahí sí cada uno tendrá que analizar el detallado factor por el cual no estoy escuchando. Porque sí les puedo asegurar de que Dios sí está hablando. Dios sí está hablando, entonces el que no está escuchando soy yo. Es un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Es la pregunta. Tómese en este momentito para analizar. Analicen una realidad social y dígalo. Dígalo, Sandrita. Hermano, quería hablar un momento, me permite. Bueno, linda exposición, lo felicito. Y es una de las cosas que late en nuestros corazones, en mi corazón, ¿no? Una problemática, una situación de necesidad. En estos días estuve
cerca de uno de los líderes de educación cristiana que está dando clases en la misma área mía a los niños y reconoció la problemática que siempre la he dado a conocer yo, porque he hecho una encuesta de la comunidad, de la iglesia, pero la vi que está reflejada en la iglesia. El no saber leer ni escribir los niños de 10 años, 9 y 10 años. Y eso me pareció que es una problemática. Cuando él lo pronunció, yo le dije que como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Y él me dijo, bueno, yo lo comento porque es un grupo de personas adultas y responsables y estamos llevando una solución a los problemas, ¿no? Pero sentí que había una frustración en el corazón de muchos porque creen que no podemos hacerlo, pero usted acaba de decir que si la iglesia ve una necesidad, la iglesia puede hacerse responsable de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, si esta necesidad se ve dentro de la iglesia, y yo le dije que qué podríamos hacer, y él me dijo que los que tienen que hacer ahí son los padres, en preocuparse que sepan leer y escribir. Y yo no estoy de acuerdo con este hermano, no estoy de acuerdo porque si yo veo como líder de los niños que le doy clase, veo que les puedo ayudar y Dios pone una cara en mi corazón, creo que tengo que luchar por eso, pero tengo una barrera de que hay cosas que yo quiero hacer que no están de acuerdo, que se deben de resolver dentro de la iglesia, que son de la familia, y yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, y por eso me identificaba con el hermano Osvaldo ese día, porque he vivido una vida casi parecida a la de él, dentro de la iglesia, que hay un llamado, pero cuando yo pronuncio este llamado, yo lo puedo hacer fuera y con mi perspectiva, pero no lo toma la iglesia porque cree que eso es de la familia, eso tiene que preocuparse el que tiene que preocuparse. Y yo no estoy de acuerdo. Y creo que ahorita que lo escuché, que si la iglesia ve esa necesidad, como usted dice, hay una caja chica y podríamos ayudar. A veces se hace un problema hasta que uno le dé un desayuno a una persona y yo creo que estamos actuando egoístamente porque hay ciertos líderes que tal vez piensan así, pero es como una barrera para muchas veces. Yo estoy siendo bendecida aquí por el proyecto que también, y gracias a Dios porque me invitaron, porque tal vez ni siquiera me conocían, pero Steffi me conoce y sabe cuánta bendición he alcanzado con esto, porque estoy luchando con cosas en mi interior que necesitaba tener una fortaleza en el sentido que otros piensan que esto se puede con la ayuda de Dios. Yo siempre veo la Biblia y sé que los puntos que ha tratado con el círculo que está hablando hermenéuticamente es una realidad que debemos de hacerlo. Y siento en mi corazón que a veces debería de conversar, bueno, a solas con usted o con el hermano Osvaldo, cosas que podrían ayudarme a seguir, porque si no está un apoyo, a veces como que te sientes sin alas, pero Dios es el que ha sostenido, ¿no? Entonces no sé qué piensa usted de este punto de que los niños de la escuela dominical no sepan leer ni escribir y que yo planteé la oportunidad. Si no, tendré que hacerlo personalmente de casa en casa, pero a mí me hace una carga esto, se me hace una carga de que mis niños, porque cuando en la escuela de fútbol alguien no sabe leer y escribir, yo voy y le enseño a leer, le enseño a escribir, le enseño a leer la Biblia. Ese es mi manual de vida, ese es. Si ellos saben leer la Biblia, leerán cualquier libro del mundo, pero sabrán comprender lo que dice Dios en su palabra. Sandrita, qué hermoso testimonio. Gracias, gracias por compartir. Ay, sabe que esa es nuestra lucha diaria, se puede decir, ¿no? El encontrar, es una realidad triste, pero es una realidad. El encontrarnos en la congregación con un tope, en vez de puertas abiertas, puertas cerradas. Y, pues, o sea, creo que no solo a usted, sino a todos en algún punto nos ha pasado esto, pero yo le animo en este sentido. Primero, usted no está equivocado. Eso le puedo asegurar, al menos en el corazón de este grupo, en este Zoom, yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentir que usted tiene, y más nosotros que estamos a cargo de esto, más que nosotros, perdón, denme un segundo que mi hijito está aquí. Necesita algo, ya mi amor.
Justamente nosotros estamos aquí para eso, para que el club y este Zoom sea una oportunidad para unir esfuerzos. Así que nosotros estamos aquí para unirnos a su causa, Sandrita, y a la causa de cada uno de los que de pronto propongan y digan, oigan, yo necesito esto, tengo esto, pero aquí hay puertas cerradas, aquí hay obstáculos, ¿cómo han superado? Porque nos nutrimos de la experiencia de los triunfos de los otros. Entonces, yo le animo, o sea, puede conversar con nosotros del tiempo que usted quiera, con Osvaldo y conmigo, o Steph igual, Gavita, que tiene la mano levantada, que ya le va a dar el paso, también tiene mucha experiencia con niños. O sea, aquí estamos para eso, para sumar. Y yo le quiero decir que por experiencia, muchísimas de las propuestas que yo he tenido, y le voy a ser específico en este Zoom de este taller. Cuando yo proponía este taller a cierto grupo de liderazgo y les decía la motivación, y la motivación de esto es poder nosotros, aparte de todo el análisis que hemos visto, en la próxima semana Osvaldo va a cerrar con la parte, una parte clave, que es la experiencia que él tiene sobre cómo crear fundaciones que se autosustentan, ¿no? Que se autofinancian, que de ahí mismo sale el dinero. Entonces yo les proponía a un cierto grupo de líderes de que se unan a este taller, pastores y líderes de alto rango, se puede decir, para que se unan, para que justamente la iglesia sea una fuente de provisión, no sea un mar muerto que recibe y estanca, sino que sea un río que fluye, que fluye, que fluye, no que recibe, recibe, recibe y espera, y que si es que un día ya no recibe nada, pues se acabó la obra. ¿Por qué no hacemos esto, hermanitos? Porque no hay plata. Pero ¿por qué no hay plata? O sea, la iglesia nunca propone. Entonces, yo creo que sí soy asertivo, les dije de la mejor manera, mucha gente se aportó, aprobó y dijo sí, pero muchos dijeron que no, que debemos esperar a que la gente dé el dinero, porque es una obligación de la gente dar el diezmo y la ofrenda, y que no, o sea, que la iglesia no debe estar metida en esto de proponer, de dar trabajo, de dar oportunidad a la gente, de abrir microempresas. No, la iglesia no está para eso. Así me respondieron, entonces así mismo le han respondido a usted. Que no, que eso es responsabilidad de los padres, que aprendan en sus casas, que es responsabilidad de ellos mandarle una buena escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para romper ese paradigma mismo estamos aquí. Así que le animo a que siga adelante. Si necesita conversar con nosotros, estamos disponibles para conversar sobre nuestra experiencia y cómo podemos aportar y ayudar y enviar e ir o lo que sea, para actuar en función a esto, Sandrita. Así que gracias por compartirnos. Le quiero dar paso a Gavita. Gavita, es tu tiempo. Cuente con nosotros siempre, Sandra. Siempre, 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 siempre. De aquí para toda la vida hasta que el Dios nos lleve al cielo. Gavita. Sí, mi hermana Sandrita, justo en el tema que usted acaba de comentar, pues nosotros tuvimos la misma problemática. Trabajamos con pequeñitos de escasos recursos y como no han tenido sus celulares, bueno, todo estuvo encaminado ya a eso, ¿no? No tienen sus celulares, entonces no podían estudiar y los papás eran muy descuidados de ellos, ¿no? Nosotros trabajamos con niños de familias que no van a la iglesia, no son creyentes. Entonces, solo los pequeñitos, ellos sí asisten a la congregación y bueno, le cuento, justo en este punto, nosotros ya tenemos un acercamiento con Alfalit. Ellos se encargan de alfabetizar a niños, por ejemplo, en el caso suyo y en el caso nuestro, que ya están pasados de la edad. Entonces, ahorita esta semana voy a hablar con ellos para que nos capaciten y todos los que quieran entrar están bienvenidos. Esto es gratis, de 7 a 9 de la noche, los sábados. Son 2 clases y el material es gratis. Y entonces, así, mire, le puede decir, vea, pastor, no le va a costar un centavo. Nos van a dar el material gratis. Por todo esto de la pandemia se ha puesto todo esto gratis con Alfalit. Ellos también son cristianos y pues tienen ese sentir, ¿no? De ayudar a la alfabetización. Entonces, por ahí podría ir mi hermana Sandrita. Nosotros también ya estamos esperando porque eso es lo que necesitamos también con nuestros pequeños. Y pues... Perfecto, creo que sí conozco ese ministerio, hermana, y sería fantástico. Yo estoy aquí. Ya ven, entonces pues ahí nos podríamos unir ya para tener las clases lo más pronto posible y pues poderlo, en su caso, presentarlo de pronto en su iglesia, a ver si es que también aceptan o a otros hermanos que tengan el mismo sentir que usted, porque eso le digo. Eso. Exactamente. Entonces, gracias, todos los que estén interesados ahí, cualquier cosita. Genial, Gaby. Excelente. Si ven que así hacemos puntos de contacto en donde
No solo es de experiencias, sino certezas. O sea, vea, aquí hay, vaya acá, acá está. O acá ya lo hizo y ya lo solucionó. Entonces, obviamente, el otro día teníamos un Zoom con un amiguito que también es con Steffi, está en todas mis historias, la Steffi. Pero él tiene un ministerio en Chile y entonces decíamos, claro, sí se puede. Él decía que de alguna manera las realidades son diferentes, ¿no? Y probablemente lo que a él le sirvió, acá no nos sirve. Pero también hay realidades que son similares, ¿no? Y que sí podemos utilizar la experiencia de tal o cual persona. Si no lo creyéramos así, no estaríamos aquí. Por ejemplo, la experiencia de Osvaldo allá, la intentaremos replicar y Dios que nos dé la gracia para encaminar esto. Entonces, la idea es siempre analizar esta realidad. De pronto, alguien más que nos quiera compartir algún pensamiento, algún sentimiento, alguna carga en la que de pronto otra persona ya lo haya superado, lo haya pasado. Cris, cuéntanos. Hola, ¿cómo están, amigos? Perdón que no encienda la cámara. Bueno, la verdad yo la problemática que vi al inicio de comenzar a trabajar con jóvenes fue que, bueno, y no fue ni siquiera que yo la vi, pero creo que Dios me puso en el lugar indicado con mis amigos, con mis compañeros del colegio. Voy a encender. Con mis compañeros del colegio, ellos decían que eran agnósticos, entonces ellos siempre supieron que yo era creyente, ¿no? Entonces uno me dice, no, pero es que yo fui para allá por la iglesia porque mi mamá es cristiana, y ¿sabes qué es lo peor? Le contaba a mi amigo, a otro amigo, ¿sabes qué es lo peor de ir? Que al final preguntan, ¿y cuántos invitados tenemos aquí? Y toditos regresan a verte. ¿Quién quiere aceptar al Señor? Y todos regresan a verte como si vos fueras el más extraño del mundo. Entonces, así te hacen sentir súper raro. Entonces, fue una carga para mí el que no se sintieran así como que estaban en una secta. Entonces, que se sintieran a gusto en un lugar amistoso. O sea, no sé cómo explicar. Ajá. Entonces, que no fuera algo así extraño como decías al principio, Ronnie, de, bueno, esta es la estructura y ya saben que, bueno, que vamos a orar y los vamos a hacer sentir pecadores, ¿no? Sino que sea un espacio agradable, ¿no? Y también otro que un amigo decía igual que, que las cosas se hacían así como por hacerlas. O sea, este pensamiento me nació porque otro compañero del colegio igual hizo unos comentarios así que eran pesados, pero que era el punto de vista desde afuera, ¿no? Yo no me había dado cuenta, entonces eso me llamó a hacer las cosas con excelencia. Entonces, Dios me ha permitido juntarme con personas con ese que me han podido inspirar, y voy a hablar de las que están aquí, porque luego conocí a Ronnie, incluso conocí a Steffi. El poder hacer cosas, Ronnie decía alguna vez ¿por qué si en el mundo hacen esto? O sea, tienen ordenado tantas las cosas, o sea, hacen las cosas con excelencia. Mira cómo tenemos las cosas en la iglesia. O sea, si vamos a hacer una reunión, hagamos una invitación digna, ¿no? Chévere, ¿no? Esforcémonos un poquito si hacemos las cosas en nuestro trabajo con excelencia. ¿Por qué no hacerlas también, aplicar eso en el Señor, ¿no? Y Steffi me invitó para una actividad que había en su iglesia y me voló la cabeza como te registrabas y era una página web, ¿no? Entonces te registrabas, te llegaba el correo. Hoy se fue la Cris. Ahí volvió. Ahí volviste. Entonces, bueno, le comparto esa carga de hacer las cosas con excelencia, que podamos unir ideas. O sea, eso me ha ayudado muchísimo el preguntarle a otras personas con más experiencia, preguntarles, oye, que mira esta actividad, voy a hacer esto, ¿qué opinas? O sea, la verdad es que me encanta como este tipo de talleres que podemos hacer una red, ¿no? Como decían el término, hacer una red y poder compartir ideas. Creo que el Señor ha puesto una unción diferente en cada uno y que es muy bonito compartir. Así que muchas gracias, también muy bonita charla. Gracias, Cris. Genial. Les quiero compartir unas estadísticas que yo soy un poquito
intento ser lo más realista, ¿no? O sea, no tan... No me quedo con lo que decimos en la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, el fin del mundo ya llega. Otros dicen, no. Bueno, vamos a ver qué dice el mundo, ¿no? ¿Qué dice el mundo sobre el mundo? Los que no son creyentes. Por ejemplo, miren estas encuestas. Dice, 3 de cada 5 niños dejaron de estudiar por la pandemia. 3 de cada 5 niños. Eso significa que de aquí a 10 años vamos a tener un montón de gente en la ignorancia. Que redunda eso en que es parte del plan de Satanás el tener a la gente en ignorancia, porque eso yo lo doy por hecho. O sea, la intención de Satanás es la oscuridad. Y la ignorancia académica y la ignorancia, la falta de educación es oscuridad mental. Y un poco de cosas más. Entonces hay que saber discernir, como les decía yo la otra vez, los tiempos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trata Satanás de hacer a largo plazo? Por ejemplo, la música del mundo hoy día, el reggaetón que hay ahora es muy diferente al reggaetón de hace 10 años, cuando nació el reggaetón. Y vamos viendo cómo esa generación creció con ciertos rasgos característicos, todos malos. No hay un rasgo bueno que uno pueda encontrar en una generación que creció con reggaetón específicamente hablando de eso. Miren otra estadística, por ejemplo, en Ecuador, el 33.9%, el 34% de la gente tiene empleo adecuado, lo que se les llama el empleo adecuado. 40% de la gente en Ecuador que debe estar trabajando tiene el empleo adecuado, es decir, pueden ganar un sueldo básico. El 60% es subempleo o desempleo. Eso explica todo. Cuando uno ve esa estadística, uno dice, ahí está la razón por la cual se ha disparado los embarazos en adolescentes, se ha disparado el abandono escolar, se ha disparado la delincuencia, se ha disparado el narcotráfico. Por eso es que tenemos los políticos que tenemos. O sea, hay que ir armando sin ser fantasioso, como digo yo. Hay que ir armando esa realidad. Claro, si solo el 40% de la gente tiene un sueldo básico, ahora yo digo, bueno, $400 es el sueldo básico. ¿Alcanza realmente para mantener una familia de 4? No, realmente. No alcanza. O sea, o alcanza, pero puchicas. Ustedes saben cómo es. Miren otra cosa. En 45 años dice que se acaba el petróleo, ¿no? Según la estadística, el cálculo de los barriles que hay todavía sin extraer. En 41 años se acaba el petróleo. Cuando se acabe el petróleo, queridos, pues va a empezar otro tipo de crisis. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sin petróleo. 7.4 billones de tabacos se fuman al año. 7.4 billones de tabacos. No sé aquí quién fume, pero bueno, como somos cristianos, tal vez no. Pero no fumamos. Miren esto. Otra estadística terrible. Y bueno, en cada ciudad es diferente, pero yo he escuchado muchísimas personas de iglesias cerradas por pastores que han fallecido por COVID. O sea, hay una necesidad de pastores, porque muchísimos murieron por COVID. 800,000 personas se suicidan al año alrededor del mundo. 800,000 personas se suicidan. Y los médicos dicen que el suicidio es prevenible, es decir, se puede prevenir que una persona se suicide. Pero a pesar de que es una cosa que se puede prevenir, 800,000 personas al año se suicidan. ¿Ya? Gente muere por causas prevenibles, es decir, por mala alimentación, ya las cosas que están genéticas, pues bueno. Pero hay cosas que la gente sigue muriendo por cosas que se pueden prevenir. Hay jóvenes de 30 a 35 años que siguen estando en crisis porque no entienden hacia dónde va su vida. Cristianos y no cristianos. Probablemente a nosotros mismos nos ha pasado en algún punto, ¿no? Nos perdimos del norte. La violencia de género se disparó en la pandemia. Como no podían salir los hombres de las casas y los hogares eran disfuncionales, en las casas se desató el infierno en la tierra. En Ecuador, les hablo de Ecuador, con datos certeros. El machismo, el femicidio se disparó igual aquí en Ecuador. O sea, una cosa, 5.8 millones de personas van falleciendo por COVID. 5.8 millones de personas en el mundo.
785 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Ahorita mismo, este instante, 785 millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso al agua potable. Es decir, hay realidades que probablemente no voy a poder solucionar la falta de agua potable en Egipto, yo qué sé, en Sudáfrica, no lo voy a poder hacer. Pero si voy acá nomás, un poquito al sur, por Chillogallo para arriba, ya no hay agua potable. Ya no hay, o sea, la gente coge el agua que baja de la montaña. No hay agua potable, entonces vamos a los puntos que sí podemos solucionar. Y quiero terminar en estos 3 minutos. Yo estaba pensando y digo, bueno, ¿a dónde regresa a ver la gente que no tiene a Cristo, que no conoce? ¿A dónde regresa a ver cuando necesita ayuda? Regresan a ver. Y por ejemplo, con la pandemia, la gente, habían muchos memes, muchos chistes en internet que decían, le ponían a pastores, ¿no? Así dibujitos de pastores, caricaturas de pastores, al Papa Francisco, no estoy seguro si es Francisco, pero creo que sí es Francisco. Sí, Francisco. Al Papa Francisco, así a líderes de diversas religiones, los ponían en unas caricaturas juntos y ponían una frase encima. Todas las religiones esperando la vacuna. Como que el único que sirve de todos estos es el científico que está produciendo la vacuna. Todas las religiones esperando la vacuna. Entonces, como que el mundo no regresó a ver a la iglesia, ¿no? Ahorita. O sea, como que no fue la primera opción. Bueno, vamos a rellenar las iglesias, porque ahí está la solución y pues bueno, estamos en paz con la muerte. No, no, no. Nada que ver. ¿A dónde regresa a ver la gente cuando pierde el trabajo? ¿A dónde regresa a ver la gente, el migrante, cuando tiene que salir del país? ¿A dónde regresa? ¿A quién regresa a ver? O sea, ¿en dónde busca la ayuda? Y por lo general, la iglesia no es la primera opción, porque la iglesia, por lo general, está ausente de las problemáticas sociales. Está ausente, está callada, está silenciosa de las problemáticas sociales. Gracias a Dios no es todo, no son todos, no somos todos. Pero imagínense en la gran bendición que se logra con esas pocas fundaciones, esos pocos ministerios, esos proyectos, esos emprendimientos. Si fuéramos más, el mundo estaría mejor, délo por seguro. Si fuéramos más, si cada uno de nosotros entendiera el para qué, ¿no? Como decía Osvaldo la semana pasada, o sea, bueno, nuestro B, porque todavía no llegamos el cómo, pero nuestro B, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y no estamos haciendo porque probablemente no hemos despertado a esa realidad, no hemos despertado a esa necesidad, no hemos hecho ese momento eureka de, wow, esto es lo que necesitan las mujeres de 70 años que ya no trabajan, están jubiladas y pasan todo el día en su casa. ¿Qué hago con esa gente? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Será que se preocupa o bastará con que vaya los domingos a la iglesia? ¿O podemos hacer algo más? ¿Podemos hacer algo más con los jubilados? ¿Podemos hacer algo más con los niños de las mujeres que están presas? Las mujeres que entraron a la cárcel embarazadas y tuvieron a sus hijos en la cárcel y los niños están en la cárcel porque no hay quien les cuide fuera de la cárcel. Entonces los niños pasan la condena con la mamá que está condenada. Imagínense en esa realidad. Hasta que ya tienen que salir porque ya crecieron y ya no les pueden tener más. Imaginen esa realidad. Entonces, hay realidades, el mundo está, hay gente que está en el mundo, empresas que son más conscientes de las necesidades del mundo que las mismas iglesias, que la misma iglesia de Cristo. Hay empresas que tienen más conciencia social, más conciencia ecológica, más conciencia económica que la misma iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Dónde está nuestra labor? Claro, sí, debemos llamarlos a todos, dice, para que todos puedan alabar a Dios, glorificar a Dios. Ok, el cómo es la charla de la próxima semana.
en manos de nuestro amigo Osvaldo en el estrategias, en el cómo vamos a hacer esto que soñamos, cómo vamos a emprender esto, cómo vamos a dar el primer pasito, cómo vamos a empezar a caminar en este sueño. ¿Dónde está nuestra primera piedra, ¿no? Como hacen esa ceremonia, ¿no? Vamos a colocar la primera piedra de esto. La próxima semana vamos a ver cómo, y les invito a que esta semana tengamos una semana de profunda reflexión, amigos, amigas. Profunda reflexión de nuestro entorno, qué está pasando alrededor nuestro, una profunda reflexión. Luego de haber reflexionado eso, voy a la Biblia. Abro mi Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde habla de migración? ¿Dónde habla de muerte? ¿Dónde habla de duelo? ¿Dónde habla de enfermedad? ¿Dónde habla de sueños, de propósitos? ¿Dónde habla de viajes, de ir a las naciones? ¿Dónde? ¿Dónde está? En la Biblia. Y luego voy a ver el refuerzo del próximo sábado. ¿Cómo empiezo a actuar? ¿Cómo empiezo a hacer lo que debo hacer? Así que les agradezco, amigos, amigas, por su tiempo. Gracias por conectarse, por estar pendientes, y les invito a que oremos para terminar. Ya me pasé 3 minutos, perdonen. Oremos para terminar y que el Señor nos dé la fuerza para tener una semana de muchísima reflexión y venir con muchísimas preguntas para bombarle así a Osvaldo, y que él tenga que toda la semana orar así fuertemente para estar listo para repasar y responder todo lo que le vamos a decir. Así que oremos, queridos, oremos, amados amigos. Papito Dios, te quiero dar gracias infinitas, gracias, Señor, porque tú das un espacio para que nuestro corazón descanse de nuestras preguntas, de nuestras angustias, de nuestras cargas, nuestros llamados, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias porque podemos encontrar una puerta abierta en medio del estudio de tu palabra, mi Señor, y te agradezco por cada una de los sentimientos, de las emociones, de las preocupaciones que tienen tus hijos, tus hijas, mi Señor. Yo sé que a cada uno de nosotros nos has dado un llamado, un propósito, una carga, mi Señor. Ahora te pido, Dios, que esta semana podamos reflexionar sobre eso, podamos analizarlo profundamente, encontrar en tu palabra, Señor, la respuesta a lo que tú nos dices, lo que tú nos quieres transmitir, mi Señor. Y desde ya bendecimos la clase del próximo sábado, mi Señor, con Osvaldo. Bendígalo, Padre, para que él pueda, Señor, transmitirnos, mi Señor, ese conocimiento, esa experiencia, todo ese bagaje que tú le has regalado a él, mi amado Dios. Te pido por cada vida, Señor, por cada lucha, por cada batalla, por cada circunstancia en particular de todos mis amigos y amigas que están aquí, los que no se han podido conectar también. Gracias, mi Dios, por cada uno de nosotros. Te pido que nos des la fuerza para salir adelante, mi Dios, de todo lo que estamos afrontando, Padre Celestial. Danos la estrategia, danos el camino, el medio, Señor. Abre puertas, mi Dios, para poder ver soluciones y ya no tanto problemas, mi Señor. Queremos ver soluciones, ver. Te pedimos paz para nuestra alma, mi Señor. Siento que eso es lo que debo pedirte, mi Dios. Un descanso para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Un descanso, un sosiego, mi Señor. Te clamo, te suplico, Señor. Tú sabrás para quién es, mi Dios, pero esa es mi súplica, mi clamor esta mañana. Abrázanos, Dios, y que tus ángeles guarden cada vida, Padre Celestial, que está aquí. Una semana de bendición para todos, mi Dios amado. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amiguitas y amiguitos, un abrazo. Sonrían, les quiero sacar una foto. A ver, pongan su carita mejor, su mejor pose, la que ya han practicado. Sandrita, ahí está Sandrita. Listos, a ver. 1, 2. Esperen, voy a sonreír. 1, 2, 3. Listo. Dios les bendiga, queridos, queridas, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Ya les voy a pasar al chat también los videos de las otras reuniones, así que pueden repetirles. Adiós. Muchas gracias, buen fin de semana. Nos Dios les vemos, que bendiga, tengan un buen cuídense, día. un gusto. Bendiciones. El chat está ahí para cualquier cosa, por favor. No se olviden. Adiós.